A ver, por favor, me confirman con el micrófono, porque estoy en pantalla completa, que ya se esté viendo la presentación. Alguien, por favor, confírmeme. Sí, profesor, sí se observa. Ya. Ok, solo para asegurarme. Bueno, entonces estamos en la semana 3. Vamos a hacer filosofía moderna, ¿no? Ya habíamos visto la filosofía, o habían visto la filosofía antigua la semana pasada. No hacemos filosofía medieval. Lo primero que vamos a decir es que la filosofía moderna se da entre el siglo XVII y XIX, la primera parte del XIX, ¿no? ¿Recuerdan ese esquema que se vio la semana pasada, ¿no? Ese es el espacio temporal, digamos, el intervalo temporal que va a desarrollarse. ¿Cuáles son sus antecedentes? Como vemos aquí, la filosofía medieval, sobre todo el escolasticismo o la escolástica que se da en la llamada Baja Edad Media. La Edad Media se divide en dos, ¿no? La alta, que es, en realidad es una traducción un poco equívoca, ¿no? Porque eh, esto de alto viene de antiguo, ¿ya? Entonces se ha conocido la primera etapa del medioevo como la alta, porque es la antigua Edad Media, y la baja es la más actual, ¿no? O la más pegada a la modernidad, ¿no? Entonces ya en la filosofía medieval, en esta parte llamada baja, empezó a discutirse, ¿no? A través de la escolástica, una serie de razones eh, donde además se empieza a cuestionar, digamos, no la existencia de Dios, pero sí la filosofía que trataba acerca de Dios, ¿no? Bueno, después viene el Renacimiento, ¿no? Que es, digamos, la corriente por la cual, eh, como su nombre lo dice, trata de renacer el antiguo espíritu o el espíritu de la antigüedad, el espíritu greco-romano, ¿no? Por eso se llama renacimiento, o sea, renace, vuelve a la vida. Eh, entonces, ese es el otro antecedente, donde ya vienen también más cuestionamientos acerca de la etapa anterior, la búsqueda de nuevos métodos, y ahí, bueno, va a entrar también la cuestión de la ciencia, ¿no? Y el otro antecedente es el humanismo, eh, por el cual el ser humano va a ser, el hombre, ser humano, va a ser considerado el centro de toda eh, reflexión e importancia en el mundo, ¿no? Es un cambio de centralidad, dejando a Dios, ¿no? De lado y poniendo al hombre en el centro de los razonamientos, ¿no? Ahora, también hay características, ¿no? Primero, independencia de la filosofía frente a la religión. Se supone que la filosofía, ¿no? Es, digamos, prioritariamente utiliza el uso de la razón y la religión la fe, ¿cierto? Cree por fe, la filosofía, digamos, no cree, pero llega a sus convicciones mediante la razón. Entonces hay una independencia, ya no es como decía Agustín, creer para saber, ¿no? O sea, había la teología medieval, ¿no? Primero había que creer para luego conocer, pues, ¿no? Acá ya hay una autonomía de ambos campos, ¿no? Surge una nueva concepción de la naturaleza como elemento a transformar y del hombre como sujeto natural y racional. Las creencias o los supuestos van a modificarse. Como dice ahí, la nueva concepción que surge ya no es que eh, ya no es la de, vuelvo a decir, Dios como centro providencial de toda la historia, sino la naturaleza, que además es pasible de ser transformada por el ser humano, porque el ser humano está en la cumbre, ¿no es cierto?, de esa naturaleza, siendo además un sujeto natural, guiado por leyes naturales, pero
a la vez con capacidad racional, capacidad de explicar las cosas del mundo. Tercero, el conocimiento, digamos, el tema principal que tiene la filosofía moderna. Eso sí, no lo olviden, porque esto casi siempre es recurrente en algunas evaluaciones, ¿no? El tema principal de la filosofía moderna es la nociología. O sea, si de algo se ocupa la filosofía moderna, principalmente es de la teoría del conocimiento, o de el conocimiento, como se ha puesto acá, ¿no? Ese no es su única, sino su principal eh, preocupación. Se produce el desarrollo en la teoría del conocimiento de tres escuelas. El racionalismo, ¿no es cierto?, encabezado por Descartes. El empirismo, representado por Hume. Y el criticismo, liderado por Immanuel Kant. ¿Ok? Esas son las tres escuelas que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el racionalismo de René Descartes, o de René Descartes, como quieran llamarlo. Bueno, ahí están los años que vivió René Descartes, ¿no? Se le considera el padre de la filosofía moderna, ¿no? Para él la razón es el fundamento para lograr la certeza del conocimiento, ¿no? Lo que él va a buscar es cómo uno puede indubitablemente saber que conoce, ¿no? Y va a llegar a la conclusión que la razón, ¿no?, es el mecanismo para ello. Para eso va a utilizar la llamada duda metódica. Consiste esta en no aceptar nada como verdadero o evidente, o sea, dudar de todo, principalmente de los sentidos, o en primer lugar de los sentidos, ¿no? Es decir, ¿cómo yo sé que conozco que existen, además que existen las cosas, ¿no? Pero, ¿cómo voy a tener certeza de que algo es conocido respecto a su existencia? Entonces, lo primero que hice, voy a dudar de todo como evidente, ¿no? No voy a dar por hecho nada. Luego va a decir, bueno, un nuevo criterio de certidumbre, se supera el criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval. Antes había el criterio de autoridad, pues, ¿no? Era Aristóteles, ¿no? Entonces, cuando decía, este filósofo dijo tal cosa, entonces ya, ahí quedaba la conversación, porque la autoridad era ¿cómo se llama? Lo definitorio, ¿no? El llamado magister dictius, el maestro dice, ¿no?, para alcanzar la certeza, ¿no? Ahora, también Descartes va a decir lo siguiente: puedo dudar de todo, según la duda metódica, menos de que soy un sujeto que estoy dudando, o sea, pensando, porque la duda es un pensamiento, ¿no es cierto? Y que por lo tanto existo. Entonces, su conclusión es que pienso, luego existo, el famoso cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Y esto va a dar la idea, va a llevar a que haya logrado las ideas claras y distintas. Ahorita vamos a explicar esta última parte, ¿no? Toda esta parte. Entonces, la duda metódica, finalmente en Descartes, para saber, tener certeza del conocimiento y de la existencia de las cosas, lo lleva a poner en duda todo lo existente, principalmente, decía, los sentidos, porque los sentidos pueden engañar, pueden ser engañosos, dice Descartes, ¿ya? Entonces puedo dudar de todo, porque incluso de lo que veo, de lo que siento, de lo que sueño, de lo que fuese, puede haber un genio maligno, decía, que me esté engañando a propósito, figurativamente, evidentemente, ¿no? Que me esté engañando para hacerme creer que yo percibo las cosas y por lo tanto las conozco. Pero entonces llega a la conclusión que puede dudar de todo menos de que está dudando, ¿no es cierto? Duda de todo, pero de lo que no puede dejar de decir que es
es cierto es que está dudando. Y esa duda, el acto de dudar, es un pensamiento. Entonces, de lo que no puede dudar es que siempre está pensando. Así todo lo demás sea incierto. Y entonces, solo cuando llega a la determinación de que está pensando, puede asegurar que existe, ¿no? Si quedó claro, espero que haya quedado claro, ¿no? De ahí la frase pienso, luego existo, ¿no? Pero para que haya un adecuado pensamiento, hay que aplicar el método analítico, o sea, el análisis. Y para que haya análisis, ustedes saben que el análisis es la descomposición en las partes más elementales o fundamentales de un objeto para poderlo entender. Pero para eso tienen que surgir ideas claras y distintas. ¿Qué significa que sean ideas claras y distintas? Clara significa que no sea confusa, ¿no? Que sea evidente, ¿de acuerdo? Que por intuición podamos nosotros entenderla de una manera clara, por eso es clara. Por ejemplo, las matemáticas, que no sea confundible. Nosotros sabemos que 1 más 1 es 2, no hay otra cosa. Es clara, es una idea clara, ¿no? Y distinta porque también no debe ser confundido. Acá no debe ser clara, o sea, no debe ser oscura, no debe ser oculta, sino evidente y distinta porque no debe ser confundida. Y entonces habla de las clasificaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, A no puede ser B, ¿no? Siempre va a ser A. El libro nunca va a ser celular. Distinto. Clasificación, identidad de las cosas. ¿Ok? Ahora nos va a hablar de las clases de ideas Descartes, ¿no? Va a decir que existen 3 clases de ideas. Uno, las ideas adventicias. Son las que provienen de la experiencia sensible del hombre, o sea, las que provienen de los sentidos. Por ejemplo, el hombre, los árboles, las mesas, etc. Por eso adventicia viene de venir, ¿no? Advenir. Venir es advenir, ¿no? Proviene de venir. Se vienen. Entonces, a partir de la experiencia, ¿ya? Son las más básicas. Luego están las ideas facticias, que son una especie de combinación, o que mejor dicho, son creación de nosotros mismos a partir de las ideas adventicias, ¿no? Elaboradas por nosotros a partir de las ideas adventicias, o sea, de las ideas sensibles, mediante la imaginación. Por ejemplo, Pegaso, ¿no? El caballo alado, la sirena, etcétera, etcétera. Los seres mitológicos, por ejemplo, ¿no? Claro, uno ve un caballo y un ave, uno tiene, bueno, la forma, la figura, la identidad de un caballo, el otro tiene alas, lo combina por creación humana, ¿no? A nivel de las ideas. Y crea un caballo alado. Es lo que no existe, pero que sí tiene referencia en la realidad, ¿no? Y las ideas innatas están en nuestra mente desde que nacemos, por eso son innatas, ¿no? Están en el nacimiento o desde el nacimiento. Ejemplo, la perfección, el infinito, el espacio, Dios, ¿de acuerdo? Entonces, para él las ideas innatas van a ser mucho más fuertes que las facticias de adventicia, o mejor dicho, verdaderas, ¿no? Clases de sustancias. Él va a decir que existen ciertas sustancias que le dan existencia a las cosas. La sustancia pensante, la res cogitans, ¿no? Su único atributo de esencia es el pensamiento. Juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir. Nosotros los seres humanos somos res cogitas, ¿no? Sustancias pensantes. Sustancia extensa, res extensa, cualquier cuerpo de extensión, cualquier objeto que esté en el espacio. Sus modos son la figura y el movimiento y o reposo, las cosas, ¿eh? La naturaleza, los seres artificiales, etc.
Sustancia divina, Dios o res infinita. Idea de perfección es una idea innata, como acá lo señalamos, ¿no? Puesta en nosotros por un ser perfecto que es Dios. ¿Ya? Entonces, hombre, naturaleza, Dios. Rápidamente pasamos al empirismo. El representante es John Locke. Acá están los años en que vivió John Locke. Él es fundador del empirismo moderno, ¿no? Rechazó evidentemente la concepción cartesiana de las ideas innatas, ¿no? Claro, o sea, si es empirista no va a estar de acuerdo con que hay ideas innatas. Ahí está el meollo justamente de su empirismo. La mente humana viene al mundo vacía, nos dice John Locke. Viene como una llamada tabula rasa, como un papel en blanco, como una pizarra en blanco, imagínense. Así viene, según John Locke, la mente al mundo, vacía de ideas y principios. Las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos de la experiencia con las cosas. Las impresiones son los primeros tipos de ideas. O sea, así, impresión, así como la fotocopia, ¿no? Que imprime, ya, de esa manera. O sea, es como que queda en la mente, es un empirismo bien ingenuo, ¿no? Uno mira, por ejemplo, un libro y ese libro, según este empirismo lockeano, lo primero que hace es en, proyectar en el cerebro, o sea, impresionar, ¿no? Una idea impresa como si hubiera un librito ahí en la cabeza, ¿no? Esa es la impresión, es que obtenemos experiencias de las cosas, ¿ok? Las impresiones son las primeras formas del conocimiento, en todo caso. El conocimiento está compuesto por dos tipos de ideas, las simples y las compuestas. Las simples nacen del contacto directo de nuestros objetos, de nuestros sentidos y el objeto, perdón, ¿no? El entendimiento razón interviene pasivamente, pues se limita a recibirlas. Esas son las ideas que tienen que ver con la impresión, pues, ¿no? Pues se limita a recibirlas. Ejemplos, las ideas de cálido, sólido, áspero, color, sabor, olor, ¿no? Son las ideas primarias, ¿no? Y las otras, las compuestas, el entendimiento razón, ahí sí ya interviene activamente. En el primero son los sentidos, en las compuestas ya son, después de los sentidos, interviene la razón activamente. Pues combina las ideas simples y las relaciona. Por ejemplo, idea de árbol. Entonces, ya como tenemos las primeras impresiones abstractas, el árbol será sólido, por ejemplo, áspero, y emana un olor y de color marrón, por cierto, ¿no? ¿Ves? Ya son ideas complejas, compuestas. Hombre o un avión, etc. ¿De acuerdo? El otro empirismo es de David Hume, ¿no? Están los años que vivió. Primero, no existen ideas innatas, ya, eso es reiterativo en todo empirista, ¿no? No existen las ideas innatas. Por un lado están las percepciones, dice David Hume, y hay clases de percepciones, o sea, percibir con los sentidos los objetos, ¿no? Primero son las impresiones, como decía John Locke, son primeras, son mucho más intensas, porque te imprimen, ¿no? El primer contacto con las cosas, y dan paso a las ideas, que son el segundo tipo de percepciones. Son secundarias, son menos intensas y son producto de las impresiones. Bueno, exactamente lo de aquí es lo contrario acá y lo de acá es lo contrario acá, ¿no? No es difícil de entender. Por ejemplo, acá hay una impresión, ejemplo de impresiones e ideas, ¿no? Propiamente dichas. Vemos aquí la impresión de una niña, una señorita que está mirando a un gato. Es lo que le decía, miren, ¿no? Ese empirismo ingenuo piensa que la impresión directamente es como un reflejo que va al cerebro y miren, acá está el gatito exactamente como lo ve. Pero ya después, cuando no está el gatito, vienen las ideas, que son menos intensas, ¿no? Que son secundarias. Ya ahora se imagina el gatito llorando, pero solamente su cabeza. Es un recuerdo, ¿no? Una idea de algo que ya no está. La otra es impresión de algo que está. Ese es un ejemplo, ¿no? La otra cuestión es
la crítica que hace, ¿no? Crítica a la idea de causa y a la idea de sustancia, justamente yendo contra Aristóteles y contra Descartes. Hume va a decir que la idea de causa, sobre la idea de causa, ¿no? Va a decir que la conexión entre dos hechos no es por la experiencia, sino por la creencia. O sea, a diferencia de lo que hoy día entendemos por causalidad, o sea, lo que origina algo, ¿no? Este empirismo de Hume va a decir que la asociación de dos hechos, por ejemplo, acción y reacción, ¿no? No va a tener como causa, ¿no es cierto? O no va a tener una causa que podamos nosotros explicar. Está exactamente hablando de las causas aristotélicas que hemos visto, o ustedes han visto en la clase pasada, ¿recuerdan? Los 4 tipos de causas, ¿no? De esas causas, dice, porque claro, esas son metafísicas, ¿va a decir? Esas causas, esas causalidades teleológicas, la causa eficiente, la causa formal y la causa material, ¿cómo puedes comprobar ello, ¿no? Empíricamente. Entonces, la conexión entre dos hechos, o sea, lo que le da origen y lo que le da consecuencia, no es por experiencia, sino por creencia, por convención. Entonces va a desterrar la idea de causa, ¿ya? Y segundo, la idea de sustancia, contra Descartes, ¿no? Las percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades o atributos, no de la sustancia. O sea, lo que nosotros vemos son las propiedades o los atributos de los objetos. Largo, ancho, blanco, el color, ¿no? Etcétera. Alto, etcétera. ¿Ya? Las dimensiones. No vemos, esos son los atributos o propiedades, pero no vemos su esencia. Eso no, porque no existe también. O si existe, no se puede saber. Eso dice Hume. Y finalmente tenemos a Immanuel Kant, el criticismo, ¿no? Acá están los años que vivió el gran Immanuel Kant. El criticismo va a consistir en la integración o el esfuerzo de síntesis, sistematización, sintetización del racionalismo, el primero que hemos visto, el de Descartes, con el empirismo, los que acabamos de ver con John Locke y David Hume. Es un intento de síntesis, es decir, los dos tipos de conocimientos son válidos, va a decir. Es el criticismo, ¿no? Tenemos por acá el conocimiento, de acuerdo con Kant. El sujeto está limitado a conocer solo el fenómeno. Para Kant, para el criticismo, lo que conocemos son los fenómenos, es decir, lo que aparece ante nosotros, la apariencia de los fenómenos. Por eso es fenómeno, es una apariencia. Esto no quiere decir que sea falso, sino que es la forma en que se presentan las cosas en el mundo de la vida. Y los sujetos estamos limitados a conocer el fenómeno, no podemos ir más allá. La captación del fenómeno depende del sistema cognitivo del sujeto. ¿Cuál es el sistema cognitivo del sujeto? Los sentidos y la razón. En otras palabras, ¿no? Los sentidos, lo empírico y la racionalidad. O sea, está sintetizando los dos anteriores. De los dos depende, los dos son, el sistema cognitivo no puede separar uno del otro, ¿no? En cambio, el nómeno, el ser en sí, es incognoscible, ¿no? El ser en sí es incognoscible. Por eso nos debemos dedicar al conocimiento del fenómeno, pero sabiendo que eso no lo es todo, porque el nómeno, que es, digamos, lo que crea el fenómeno, no podemos llegar a conocerlo. En realidad, Kant está pensando en Dios, ¿no? En el nómeno, en lo metafísico. ¿De acuerdo? El sujeto tiene estructuras mentales, categorías que le permiten obtener conocimientos a priori. ¿Qué significa? Está de acuerdo aquí con el racionalismo, que tiene estructuras mentales o llamados categorías también, lo que en Descartes se llama ideas innatas, ¿no? Que le permite obtener conocimientos a priori. ¿Qué cosa es el conocimiento a priori? Antes de la experiencia. O sea, las categorías mentales o las estructuras mentales te las tenemos los seres humanos antes de entrar en
contacto con con la experiencia de los objetos. En cambio, el conocimiento a posteriori es el que se da a la vez o después del contacto con los objetos. El giro copernicano. ¿Qué significa el giro copernicano en Kant? Es el mundo en el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, porque él es parte activa del proceso. O sea, el giro copernicano tiene que ver con la ilustración, ¿no? Con el sapere aude. Atrévete a saber, a conocer tú mismo. La autonomía del ser humano por conocer las cosas, ya no dependiente de la providencia. ¿Ya? Ese es el giro copernicano. Le dice giro copernicano por esta alusión a lo que también hubo en la etapa renacentista, ¿no? La premodernidad, cuando pues se creía, ¿no es cierto?, que el Sol, perdón, la Tierra en el centro del universo y luego se dice que es el Sol. Bueno, tampoco es exacto, ¿no?, que el Sol sea el centro del universo, pero se desplaza la idea, pues, mítica de que la Tierra era el centro, ¿no? No era un planeta más, ¿no? Ese es el giro copernicano, o sea, un giro que radicalmente transforma todo el sentido de las ciencias. Eso mismo aquí, pero en el plano del conocimiento, ¿no? Es decir, el hombre empieza a conocer autónomamente sin la providencia de por medio, ¿no? Finalmente tenemos los juicios, ¿no? Los tipos de juicios en Kant, en el criticismo. Entonces tenemos los llamados juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori. Los juicios analíticos. El predicado en estos juicios de la expresión está contenido en el sujeto. O sea, no hay mayor desarrollo del conocimiento. El predicado de la expresión está contenido en el sujeto. Por ejemplo, ¿no? O bueno, sus características es que son universales, o sea, son válidos en todo lugar y tiempo, y necesarios. Ejemplo, los solteros no están casados. Evidentemente, pues, ¿no es cierto? Decir no están casados aumenta el contenido de los solteros. No, ¿verdad? No expresa, no desarrolla ninguna idea más allá de la soltería o del estado de no casamiento. Es una reiteración, una aclaración en todo caso, ¿no? Por eso la expresión está contenida en el sujeto. El predicado está contenido aquí en el sujeto, ¿no? Los juicios sintéticos, en cambio, el predicado de la expresión no está contenido en el sujeto. Entonces sí desarrolla un poco más. Las características son contingentes, no son necesarios, ¿no? ¿Qué cosa es lo contingente? Lo transitorio, lo eventual, lo perecible, lo que no es necesario. Lo necesario es algo obligatorio. Y particular, no son universales, sino particulares, ¿no? Ejemplo, los solteros son más felices, ¿no? Los solteros. Entonces aquí sí ya se habla de un atributo de los solteros. ¿Qué cosa? Que son felices. Acá no. Acá se describía su misma situación, ¿no? Civil. Y luego están los juicios sintéticos o a priori. Sintéticos a priori, perdón. Aquí están los conocimientos llamados científicos o los conocimientos para la ciencia. Las características es que son universales y necesarios, igual que los analíticos. La ciencia tiene que ser universal y necesaria. Bueno. Ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Es un principio matemático, ¿no es cierto? Destinado para la ciencia o productos de la ciencia. Son juicios que hacen posible la ciencia, ¿no? Hacen posible el conocimiento científico. ¿De acuerdo? A ver, entonces, preguntas. El silencio es la respuesta. ¿Preguntas? ¿Habrá preguntas? Ya, no hay entonces preguntas. Bien, son 8:34. Nosotros tenemos clases hasta las 8:55, ¿no? Ya. Entonces démonos
7 minutos, 34, 35, 41, hasta 8:41, por favor, resuelvan. ¿Ya? Vamos a volver, en otras palabras, después que haya resuelto, a las 8:41. Y de ahí nos vamos a la explicación hasta la salida. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en 6 minutos. Bueno, a ver, ya se ha vencido el tiempo. A ver, ¿cuál será la respuesta? Empecemos por los ejercicios, ¿ok? ¿Cuál será la respuesta de la pregunta 1? ¿Qué letra será la respuesta de la pregunta número 1? Me parece que no sé. Bueno. La. Ya, la escriben, por favor. Escriben. A ver, vamos a ver qué nos dicen. A ver, la A. Ya, veamos. La número 1, no la lectura, sino el número 1, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver. Ya, a ver. La número 1, ¿no? Dice, hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso cometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Eso es Descartes, ¿no? Ahí está el discurso del método de Descartes. Del texto de Descartes se puede inferir que está aludiendo a, efectivamente, la duda metódica, ¿no es cierto? Estaba claro, está hablando de ese cuestionamiento que empieza a darse sobre todo lo conocido, ¿no? La duda metódica. Muy bien. A ver, la número 2. ¿Cuál será la número 2? La 2. A ver, ¿cuál será la 2? C. C. Ya, a ver. Hay consenso que sea la C, me parece. Pasando otra cosa. La B por ahí dicen. A ver, veamos. Todo lo que he tenido hasta hoy, seguimos con Descartes, ¿no? El discurso del método. Todo lo que he tenido hasta hoy, por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado alguna vez, o sea, los sentidos. El enunciado hace referencia a la imposibilidad de confiar en las B, percepciones, C, ideas adventicias. Son las ideas adventicias. ¿Cuáles son las ideas adventicias? Las que provienen de los sentidos. Recuerden que están las ideas adventicias, las ideas, ¿cuáles? A ver, ideas adventicias, las ideas innatas, que son las, ¿no? Las superiores, y las ideas facticias, ¿no? Adventicias, facticias e innatas. Las ideas adventicias son las ideas adquiridas provenientes del, como dice ahí, el contacto con la experiencia, ¿no? Podría tomarse como percepciones, sí, pero estamos en el lenguaje cartesiano. Estamos hablando de Descartes. Entonces, Descartes habla de ideas adventicias. Por ello es, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, número 4. Perdón, número 3. ¿Cuál será la número 3? La C. ¿Alguien más? Una más para verificar. La C, ya. Dado que hemos supuesto que la mente está vacía de todo carácter innato,
llega a recibir gradualmente en la medida en que la experiencia y la observación se lo permiten. Y encontramos, tras considerarlo, que todas ellas proceden de dos orígenes y se introducen en la mente por dos vías, a saber, la sensación y la reflexión. Locke, empirista, ¿no? Del texto se puede inferir, perdón, ustedes habían puesto la C. Se puede inferir que Locke hace referencia al origen de nuestras ideas. Así es, ¿no? Está hablando de cómo, cuáles son las vías, o mejor dicho, de dónde proceden, ¿no? O se originan estas ideas, ¿no? Muy bien, estaba muy, muy claro, ¿no? A ver, la número 4. ¿Cuál será la número 4? ¿Llegaron ahí? La A. A ver, veamos. Un ciego no se puede formar ninguna noción de los colores y un sordo tampoco de los sonidos. Devolvamos a cualquiera de ellos ese sentido que tenía deteriorado. Al abrir esta nueva puerta a la sensación, también se abrirá una nueva puerta a las ideas, de modo que no tendrá ya dificultad para concebir tales objetos. Ese es David Hume, el otro empirista. El enunciado alude a la imposibilidad de conocer con la experiencia. A ver, no, esa no puede ser. ¿Habían dicho la A? Ah, no, la B. Sí, la A. No, pues, si esto es empirista, no puede ser, más bien es todo lo contrario, ¿no? La experiencia es la que produce el conocimiento. Efectivamente es la B. Posibilidad de conocer solo con la experiencia. Claro, si alguien es sordo y mudo y luego puede entrar, digamos, a conocer las cosas con estos sentidos activados, entonces inmediatamente lo va a saber y va a dar puerta a las ideas. ¿Ya? Recuerden, empirismo, posibilidad de conocer solo con los sentidos, con la experiencia. La número 5. A ver, ¿cuál será la 5? La 5. A ver. Un hombre que sufre un arrebato de cólera se comporta de un modo harto diferente de otro que solamente pensara esa emoción. Otra vez lo empírico con las ideas, ¿no? Versus las ideas. Si me dicen que alguien está enamorado, fácilmente comprendo lo que se me quiere dar a entender y me hago una precisa idea de mi situación. Pero no puedo confundir esa idea con los desórdenes y agitaciones reales propias de la mencionada pasión. Otra vez Hume, ¿no? El enunciado hace referencia a la distinción que Hume realiza entre impresiones e ideas, ¿cierto? Impresiones e ideas. La impresión es la idea inmediata, ¿cierto? Las ideas son las impresiones posteriores, ¿no? O propiamente son ideas que son posteriores al contacto con los sentidos, ¿no? Muy bien, a ver. Entonces, la número 6, ¿cuál será la número 6? Han hecho la 6. Nada. D. D. Muy bien, a ver. D. Muy bien, perfecto. Como introducción o no, como introducción o nota preliminar, solo parece necesario indicar que existen dos troncos del conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común, pero desconocida para nosotros: la sensibilidad y el entendimiento. Está diciendo la experiencia y la razón, ¿no? A través de la primera se nos dan los objetos del mundo. A través de la segunda las pensamos. Kant critica razón pura. Del texto se puede colegir que Kant pretende, efectivamente, unificar el racionalismo y el empirismo. Así, esto es el criticismo, pues la unificación de ambos, ¿no? A ver, la 7. ¿Cuál será la 7?
Vamos concluyendo, parece que sí nos alcanza el tiempo. A ver, vamos, lo voy a ir resolviendo. No podemos conocer un objeto como cosa en sí misma, sino en cuanto a objeto de la intuición empírica, es decir, en cuanto a fenómeno. De ello se deduce que todo posible conocimiento especulativo de la razón se haya limitado a los simples objetos de la experiencia. Hasta ahí es empirista, Kant, pareciera, ¿no? No obstante, hay que dejar siempre a salvo, y ello ha de tenerse en cuenta, que aunque no podemos conocer esos objetos como cosas en sí mismas, sí ha de sernos posible al menos pensarlas. Kant, crítica de la razón pura. Del texto se puede deducir, a ver, han puesto A y B, dice, ¿no? Se puede deducir del texto A, que el nómeno no se puede conocer, pero se puede pensar. Así es. Cierto, lo que conocemos son los fenómenos, el nómeno no, pero por lo menos puede ser pensado. El fenómeno puede ser pensado, pero el nómeno no, no al revés, ¿no es cierto? Es al revés exactamente. El fenómeno es el producto del conocimiento de lo empírico con la razón. El nómeno es producto, o digamos, un acercamiento del conocimiento vía razón, nada más. Y número 8, ¿cuál será número 8? Veamos, aceleremos porque ya nos queda poquito. En todas las modificaciones del mundo corpóreo permanece invariable la cantidad y la materia. O bien, en toda transmisión de movimiento, acción y reacción serán siempre iguales. Queda claro que ambas proposiciones no solo su necesidad es a priori, o sea, sin experiencia, y por consiguiente su origen, sino también que son sintéticas. Es decir, el predicado aumenta el conocimiento del sujeto. En efecto, en el concepto de materia no pienso la permanencia, sino solo su presencia en el espacio que llena. Sobrepaso, pues, realmente el concepto de materia y le añado a priori algo que no pensaba en él. Del texto se puede señalar que está haciendo alusión a, no han contestado, ¿no? A los juicios sintéticos a priori en la ciencia natural física. Kant pretende demostrar que los juicios sintéticos a priori, los terceros que vimos, ¿recuerdan?, pueden fundamentar las ciencias. Así refiere que ocurre en la aritmética, la geometría, la ciencia natural, como y la ciencia natural física, ¿no? Entonces, al estar hablando de la materia, está hablando de la física, está hablando de un lenguaje científico, o para la ciencia, ¿de acuerdo? Y creo que ya han visto, ¿no?, que la respuesta de la lectura es la E, ¿no? La respuesta es la E, y es decir, la participación preponderante del sujeto, razón y sentidos por encima del objeto. Este es un fragmento de Kant, ¿no?, de la crítica de razón pura, y está pidiendo una inferencia. Del texto de Kant se puede inferir que está aludiendo a, dice, la participación preponderante del sujeto, razón y sentidos, las dos formas, ¿no?, por encima del objeto. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Voy a compartirles. Buenos días. Voy a compartirles las respuestas, ¿de acuerdo? Todavía estamos en el último minuto. Ahí va. Listo. Muchas gracias, pues que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profesor.